23, en un ratito Delfina Galarza les va a contar por qué Milei despidió al otro funcionario en el día de hoy, a Mariano de los Heros, nada más y nada menos que el titular del ANSES. Es el segundo titular del ANSES que despide Javier Milei en lo que va de su gestión, y cómo era la reforma previsional que había deslizado Mariano de los Heros, el titular del ANSES. En un ratito Esteban Lafuente también va a contar, bueno, qué pasa con las jubilaciones, el aumento que viene en marzo y también, bueno, las medidas de Trump. Trump acaba de firmar 25% de aumento de aranceles para el aluminio, para el acero. Hay un impacto sobre el sector industrial argentino. Bueno, ¿qué consecuencias puede tener? Y con Hugo Machiavelli va a contar qué está pasando con Beliboni y la causa judicial que lo puede llevar próximamente a juicio oral por el desvío de fondos de los planes sociales. ¿Se acuerdan? El polo obrero, los planes sociales, las movilizaciones en la 9 de julio. Bueno, todo eso por arte de magia desapareció de las calles. Bueno, ¿qué es lo que pasó con la causa judicial y cómo avanza? Como decíamos, hoy hubo la noticia del día, pasó por la fuerte reacción que tuvo el presidente Javier Milei respecto a un artículo que publicó la semana pasada Domingo Felipe Cavallo y que nosotros de alguna manera explicamos acá. Un artículo que cuestiona, más allá de los elogios a la política fiscal del gobierno y lo que ha logrado en la baja de la inflación, que cuestiona la sustentabilidad del esquema de política cambiaria, es decir, del dólar con tipo de cambio de crawling peg, es decir, con mini devaluaciones del 1%, con el cepo, y plantea Cavallo el riesgo de que todos estén pensando en una devaluación después de las elecciones y que eso pueda adelantarse en los mercados como una corrida cambiaria en medio del proceso electoral. Escuchemos lo que decía Milei de por qué directamente salió con todo frente al ex ministro de Economía, que en algún momento dijo el propio Milei que era el mejor ministro de Economía de la historia. Domingo Cavallo es un impresentable, porque mientras que él, cuando estaba durante la convertibilidad, defendía un tipo de cambio equivalente de hoy de 700 pesos. Y el programa que nosotros estamos llevando a cabo es muy superior al de la convertibilidad. Y además nosotros tenemos equilibrio fiscal, cosa que Cavallo no tenía. Bueno, Milei dice, Cavallo nos cuestiona la política cambiaria diciendo que hay atraso cambiario permanentemente, y cuando era ministro de Economía a todos los economistas, digamos que eran los economistas llamados estructuralistas, no eran los economistas más liberales, ortodoxos como Carlos Rodríguez, Broda, Melconian, que cuestionaban la convertibilidad, se volvía loco Cavallo y empezaba a insultar a todo el mundo cuando era ministro de Economía. Fíjense lo que ha dicho el presidente Javier Milei. Este programa es muchísimo más exitoso que la convertibilidad. No tuvimos una hiperinflación previa para hacerlo, nosotros la evitamos, no la dejamos correr para reventar a la gente y mostrar un programa exitoso. Y tampoco hicimos expropiaciones, no hicimos un plan Bonex. Lo que está diciendo es, bueno, Cavallo la tuvo mucho más fácil con la convertibilidad, pues previamente había un ministro de Economía que se llamaba Herman González con Menem, que hizo un plan Bonex, es decir, directamente incautó todos los depósitos en pesos que había en el sistema bancario, los puso en un bono a 10 años en dólares, justamente el Bonex, en medio de una segunda hiperinflación que licuó todos los pesos que había en la economía. Después dice Milei, respecto a Domingo Cavallo, ¿cómo va a subir el dólar si yo le estoy sacando todos los pesos que andan dando vuelta? El dólar se tiene que caer como un piano, no vamos a devaluar de ninguna manera, el peso se va a seguir apreciando. Es decir, ratifica la política cambiaria que habíamos dicho. Milei plantea como un eje en este año electoral. Es decir, el Banco Central no tiene que acumular reservas, no quiere en este momento estar discutiendo el crawling peg del 1% mensual. La premisa básica es
bajar la inflación y todos los dólares que compre el Banco Central los va a vender en la brecha cambiaria en el dólar financiero para que se mantenga tranquilo, para que la brecha, para que el dólar financiero, el dólar libre, entre comillas, no se dispare, no suba. Fíjense lo que decía Milei de Cavallo anteriormente, ¿no? Creo que esto fue hace algunos años cuando le preguntaban en la mesa de Mirta Legrand respecto a Domingo Felipe Cavallo. ¿A Cavallo no dirás? Cavallo, para mí, desde mi punto de vista, fue el mejor economista de la historia argentina. Es decir, hay un trabajo de Gerardo de la Paulera, Bozzoli y Irigoyen que se llama Passing the Buck. Passing the Buck. ¿Vio cuando usted en las carreras de posta pasa el palito ese? Eso es Passing the Buck. No sabía, mira. Entonces evalúa toda la historia argentina y el mejor gobierno de la historia argentina fue el primer gobierno de Carlos Menem. Bueno, esto había sido, cuando ya había sido electo presidente Milei, es decir, fue hace poco más de un año. Y efectivamente ese paper de Gerardo de la Paulera destacaba, en base a algunos indicadores, como el mejor momento desde el punto de vista económico, la época de Cavallo, que había batido la hiperinflación y después dejó un régimen, obviamente, que generó otras consecuencias: altísima desocupación, desindustrialización y finalmente la crisis del 2001. Pero ¿qué cambió? A ver, y me parece que esto es nodal respecto a la evaluación de Milei y de Cavallo. No sé si cambió la evaluación desde el punto de vista conceptual académico que tiene de Cavallo. Lo que cambió es el momento en el que Cavallo viene planteando, casi como un libre pensador desde su blog, las críticas al programa económico. No porque sean críticas descabelladas, no porque sean críticas que una gran parte de los economistas, sobre todo el establishment económico y financiero, los que podríamos llamar los economistas más cercanos a la ideología de Milei, los economistas liberales, no solamente Cavallo, Carlos Rodríguez, Broda, en algunos aspectos hasta el propio Juan Carlos de Pablo, comparten, sino por el rol que tiene Cavallo en Washington y en los organismos internacionales, y por qué estas críticas es como dispararle al talón de Aquiles del programa económico en medio de una negociación con el Fondo Monetario. Había dicho Cavallo, la apreciación real del peso crea preocupación entre productores agropecuarios, exportadores y empresas que compiten con importaciones. Es decir, Cavallo preocupado porque Argentina está cara en dólares y si en medio de eso hay una apertura comercial, eso puede generar un impacto productivo en la actividad económica y el empleo de distintos sectores. Uno podría decir, bueno, Cavallo aprendió, digamos, porque cuando era ministro de Economía en la década del 90 no se preocupaba de estas cuestiones. Y puede ser que efectivamente Cavallo haya aprendido. Pero me parece que lo principal, fíjense otra de las críticas de Cavallo, es que Cavallo le impugna a Milei, le dice, vos no podés seguir con este esquema de política cambiaria, tenés que adoptar lo que yo te digo. Y lo que dice Cavallo en este momento es muy similar a lo que dice el FMI. Y Milei dice, ¿cómo puede ser? Cavallo está diciendo que tiene un predicamento muy grande en Washington, que mis argumentos están mal y que están bien los que plantea el FMI en un medio de una negociación que estamos realizando con el Fondo Monetario Internacional. Lo considera poco menos que un traidor. Es decir, considera que en este contexto los argumentos de Cavallo descolocan a los negociadores argentinos, básicamente al ministro de Economía y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Ese es el punto principal. Cavallo dice, saquen ya el dólar blend, devalúen más rápidamente, acumulen reservas en el Banco Central. Pareciera ser calcado de los argumentos del fondo, aunque seguramente son los propios argumentos de Cavallo, y eso es lo que terminó de estallar la relación en el día de hoy entre Javier Milei y el ex ministro de Economía, que en alguna época Milei decía era el mejor ministro de Economía de la historia. Resumen cortito del día y nos metemos directamente en la polémica política y económica.